Actividad final: reacciones químicas que salvan vidas. Las bolsas de aire han sido una innovación muy importante en la industria automotriz, puesto que éstas cuidan la seguridad del conductor y los pasajeros dentro de un vehículo. Estas fueron creadas en 1951 por el ingeniero John Heydrich a partir de un choque que tuvo con su familia. Sin embargo, fue hasta 1973 que el primer automóvil con bolsas de aire incluidas salió a la venta. Durante el proceso de inflado de las bolsas de aire existen fundamentos teóricos que se pueden encontrar, como por ejemplo el principio de conservación de la materia, el nitrógeno que se comporta como un gas ideal, la aplicación de la ley de gases ideales, los compuestos iónicos y covalentes, así también como los tipos de sólidos y sus propiedades, y por último la aplicación de la entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. En la ley de conservación de la materia dice: la materia no se crea ni se destruye en cualquier reacción química. Esta solo se va a transformar. Para el cálculo de los gases ideales de las bolsas de aire se utilizará la fórmula de presión del gas por volumen que ocupa un gas, que es igual al número de moles del gas por la constante del gas ideal por la temperatura del gas en grados Kelvin. Asimismo, se van a poder encontrar compuestos iónicos y covalentes. Un compuesto iónico es una combinación entre átomos de elementos metálicos y no metálicos. Tienen electronegatividades muy diferentes y están unidos por atracción electrostática entre iones. También transfieren electrones y forman iones. Entre los compuestos iónicos que se van a poder encontrar en las reacciones químicas del inflado de la bolsa de aire figuran ácida de sodio, nitrato de potasio, óxido de potasio y óxido de sodio. Por el otro lado, un compuesto covalente es una combinación entre átomos de elementos no metálicos. Estos compuestos tienen electronegatividades muy similares y están unidos por compartición de pares de electrones entre átomos. Además, tienen un acomodo de átomos definido. Los compuestos covalentes encontrados en estas reacciones son gas de nitrógeno y óxido de silicio. Se van a poder encontrar diversos tipos de sólidos y sus propiedades. Estos se clasifican en sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Los sólidos amorfos carecen de un ordenamiento estricto y regular, lo que significa que sus átomos, moléculas o iones ocupan posiciones al azar. Los sólidos amorfos se forman debido al enfriamiento rápido, se reconocen por su corte concoide, tienen intervalo de fusión, se les conoce como vidrios, se comportan como líquidos sobreenfriados. Un ejemplo de esto es el silicato alcalino, mejor conocido como vidrio. Los sólidos cristalinos son los que poseen un ordenamiento estricto y regular. Esto significa que sus átomos, moléculas o iones ocupan posiciones específicas. Entre ellos figuran los sólidos iónicos, sólidos covalentes, sólidos de red covalente y sólidos metálicos. En este proceso de reacción se podrán encontrar los sólidos como el ácida de sodio, nitrato de potasio, óxido de sodio, óxido de potasio y óxido de silicio. Por último, se podrá encontrar la entalpía, entropía y energía libre de Gibbs de la reacción. La entalpía se refiere a la propiedad para medir el calor absorbido o liberado por un sistema a una presión constante. Esta se representa por el símbolo H. No es posible medir la H en sí, por lo que se mide el cambio de entalpía. Es una propiedad extensiva, puesto que depende de la cantidad de la materia y sus unidades son kilojoules.
La entropía es la propiedad para medir el desorden del sistema a una presión de una atmósfera y 25 grados centígrados. La entropía se representa por el símbolo S. Se mide también solo como el cambio de entropía. Sus unidades son joules sobre Kelvin por mol. Por último, la energía libre de Gibbs es la energía que puede ser usada para realizar un trabajo. Se utiliza para averiguar si una reacción es o no es espontánea a una temperatura constante. Esta se calcula a partir de la entropía, entalpía y temperatura de la reacción. Su fórmula es cambio de energía libre de Gibbs es igual a cambio de entalpía menos temperatura en Kelvin por el cambio de entropía, y sus unidades son joules o kilojoules. ¿Cuál es el proceso químico para que funcionen las bolsas de aire? Esto conlleva más química que lo que uno podría imaginar. El paso número 1 es que en el momento en el que el carro sufre una colisión, el sensor del acelerador mandará una señal de desaceleración al generador de gas. El paso 2 es que en el generador de gas se van a encontrar dentro de la bolsa la mezcla de ácido de sodio, nitrato de potasio y óxido de silicio. El generador de gas va a esperar la señal del acelerador. El paso 3 dice que la señal de desaceleración enciende a través de un impulso eléctrico la mezcla de los tres compuestos anteriormente mencionados en el generador de gas. El paso 4 dice que se crea una condición de temperatura alta requerida para la descomposición de la ácida de sodio. Es importante saber que la ácida de sodio es altamente tóxica, debe de convertirse tanto en gas de nitrógeno, que infla la bolsa, como en vidrio de silicato, que es inofensivo y estable. El paso 5 dice que la ácida de sodio se va a descomponer a 300 grados centígrados y va a producir tanto metal de sodio como gas de nitrógeno. Solo el gas de nitrógeno va a encargarse de inflar la bolsa. Aquí podemos encontrar la reacción con sus coeficientes estequiométricos y balanceada. Aquí solamente les enseñamos los reactivos y los productos de la reacción inicial. El paso 6 dice que los compuestos de nitrato de potasio y de óxido de silicio, que son dos con los que iniciamos, se encargan de remover el metal de sodio y de convertirlo en un material inofensivo a través de dos reacciones después de haberse producido en la primera. Por si no lo entendieron, estos dos componentes que teníamos en un principio van a encargarse de hacer que este metal de sodio, que es altamente tóxico, lo podamos remover y se convierta en otros productos. Entonces, esto lo va a hacer a través de dos reacciones. La primera reacción es mezclando el metal de sodio con el nitrato de potasio y como productos vamos a tener el óxido de potasio, el óxido de sodio y el gas de nitrógeno. Aquí podemos ver la ecuación balanceada y con sus coeficientes estequiométricos. Y la tercera reacción, como podemos ver, aquí tuvimos dos productos que son óxidos de metal, el óxido de potasio y el óxido de sodio, y estos también son tóxicos y peligrosos, por lo tanto, el óxido de silicio se va a encargar de que estos óxidos de metal se conviertan en silicato alcalino, que es un cristal inofensivo. Aquí podemos ver la reacción balanceada y con sus coeficientes estequiométricos. Por último, el paso 7, el gas de nitrógeno generado tanto en la primera reacción como en la segunda reacción va a ser el encargado de inflar la bolsa de aire que ayudará a dificultar el golpe del conductor contra el volante del carro. Constantes físicas de las sustancias. En la reacción 1 las sustancias son ácida de sodio, sodio y gas de nitrógeno. La fórmula del ácido de sodio es NaN3. Su peso molecular es de 65.0099 gramos por mol. Su punto de fusión es de 275 grados Celsius. No tiene un punto de ebullición aplicable. Su densidad es de 1.85 gramos por mililitro.
y su solubilidad en agua a 20 grados centígrados es de 40.8 gramos por cada 100 gramos de agua. El sodio tiene una fórmula química de Na. Su peso molecular es de 22.98 gramos por mol. Su punto de fusión es a los 97.72 grados centígrados. Su punto de ebullición es a los 883 grados centígrados. Su densidad es de 0.97 gramos por mililitro y su solubilidad en agua es de 20 grados a los 20 grados centígrados es de 35.9 gramos por cada 100 gramos de agua. El gas de nitrógeno, también conocido como nitrógeno, tiene una fórmula de N2. Su peso molecular es de 28.0134 gramos por mol. Su punto de fusión es de negativo 210 grados Celsius. Su punto de ebullición es a los negativos 196 grados Celsius. Su densidad es de 1.1606 gramos por mililitro y su solubilidad en agua a los 20 grados centígrados es de 0.002 gramos por cada 100 gramos de agua. Esta es la segunda reacción. Las sustancias ocupadas son nitrato de potasio, el óxido de potasio y el óxido de sodio. La fórmula química del nitrato de potasio es KNO3. Su peso molecular es de 101.1032 gramos por mol. Su punto de fusión es a los 334 grados centígrados. Su punto de ebullición es a los 400 grados centígrados. Su densidad es de 2.11 gramos por mililitro. Su solubilidad en agua a los 20 grados centígrados es de 38 gramos por cada 100 gramos de agua. El óxido de potasio tiene una fórmula química de K2O. Su peso molecular es de 94,196 gramos por mol. Su punto de fusión es a los 740 grados centígrados y se descompone a los 350 grados centígrados. Su punto de ebullición no es aplicable. Tiene una densidad de 2.32 gramos por mililitro y en su solubilidad en agua a los 20 grados centígrados solo reacciona formando KOH. El óxido de sodio tiene una fórmula química de Na2O. Su peso molecular es de 61,9789 gramos por mol. Su punto de fusión es a los 1132 grados centígrados. Su punto de ebullición es a los 1950 grados centígrados. Tiene una densidad de 2.27 gramos por mililitro. Y cuando se solubiliza en agua, solo reacciona formando NaOH. La sustancia utilizada es el óxido de silicio, silicato de potasio y silicato sódico. La fórmula del óxido de silicio es SiO2. Su peso molecular es de 60.08 gramos por mol. Su punto de fusión es a los 1713 grados centígrados. Su punto de ebullición es a los 2230 grados centígrados. Su densidad es de 2,634 gramos por mililitro. Y su solubilidad en agua a los 20 grados centígrados es de 0.012 gramos de agua. Tiene una fórmula química de K2O3. Grados es poco soluble. Su fórmula es de Na2O3Si. Tiene un peso molecular de 122.06 gramos por mol. Punto de fusión es a los 1088 grados centígrados.
punto de ebullición es a los 102 grados Celsius. Su densidad es de 2.4 gramos por mililitro. Y la solubilidad en agua es completo, o sea, 100%. La de los moles, que es N igual a masa sobre masa molar. Moles por masa molar, así despejando. Entonces sabemos que 3.2 mol, que lo habíamos calculado anteriormente, por 65 gramos sobre mol, nos va a dar 138 gramos de ácido de sodio. O sea que esa es la cantidad que necesitaríamos para que la bolsa de aire se infle completamente. Si fueran otras dimensiones en la bolsa de aire, simplemente cambiamos los valores del cálculo. Toxicidades de las sustancias. En cada reacción se encuentran diferentes sustancias, las cuales presentan diferentes toxicidades. En la primera reacción se presenta el ácido de sodio, cuya fórmula es NaN3. Y algunas de sus toxicidades es que este tóxico sí se ingiere, el cual puede causar paro respiratorio y edema pulmonar, al igual que causa vómito, diarrea y pueden aparecer 15 minutos después de su absorción. Otra sustancia presente en esta reacción es el sodio, cuya fórmula es Na. Sus toxicidades es que es inflamable y explosivo, y en estado sólido causa quemaduras en la piel. La última sustancia de la reacción 1 es el gas de nitrógeno, cuya fórmula es N2. Algunas de sus toxicidades es que a temperatura ambiente es no inflamable y no tiene efectos negativos en la salud. En la reacción número 2 se encuentra la sustancia de nitrato de potasio, cuya fórmula es KNO3. Algunas de sus toxicidades es que es dañino al respirarse y provoca irritación al contacto con ojos y piel. Otra sustancia es el óxido de potasio, cuya fórmula es K2O. Algunas de sus toxicidades es que al inhalar se provoca problemas con respiración, quema los ojos al contacto y enrojece la piel al contacto, provoca dolor y quemaduras graves. La última sustancia de la reacción número 2 es el óxido de sodio. La fórmula es Na2O. Su toxicidad es que provoca quemaduras graves en la piel y severos daños en los ojos y puede provocar irritación respiratoria. Y en la última reacción se presenta el dióxido de silicio, cuya fórmula es CO2. Algunas de sus toxicidades es que es un potente peligro para la respiración, irrita la piel y los ojos por contacto y su inhalación causa irritación de los pulmones y de la membrana mucosa. La segunda sustancia es el silicato de potasio, cuya fórmula es K2O3C. Su toxicidad es que es irritante y causa irritación a los pies, ojos y tracto respiratorio. Nuestra última sustancia de la reacción es el silicato sódico, cuya fórmula es Na2O3C. Las toxicidades que presenta es que el material no es considerado tóxico para el ser humano y al igual es no inflamable. Disposición de residuos generados en las etapas. El sistema de las bolsas de aire consiste en 4 partes esenciales. La primera es la bolsa de tejido sintético, que ya sea de poliamida o nailón. La segunda es el conjunto de sensores electrónicos. La tercera, microprocesador, y una cuarta que es el generador de gas. Dentro de las bolsas de aire se encuentra un dispositivo que contiene una bolsa de nilón, y esta es inflada gracias a una reacción química que produce gas nitrógeno. Al terminar de usarse la bolsa de aire al 100% se puede manejar como un residuo sólido y tirarse a la basura. Los contenidos químicos que se presentan en las bolsas de aire, al ser usados, se vuelven inofensivos, tal que al final de su uso se tratan como basura normal, la cual termina en el basurero como un residuo sólido. De igual manera, en caso de no usarse, estas bolsas pueden ser usables en otros carros, ya que son de un costo muy alto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer los cálculos termodinámicos. Vamos a conseguir la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs para cada una de las reacciones. Vamos a empezar con la entalpía. La entalpía, como habíamos visto al principio, es el cálculo del calor que está fluyendo en una reacción. Entonces, pues para sacar la entalpía tenemos que la fórmula para encontrar la entalpía de reacción es igual a la suma de las entalpías de formación de los productos menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos. Y pues para la primera reacción, donde la ácida de sodio reacciona para tener metal de sodio y gas de nitrógeno, pues tenemos que las entalpías de cada uno son las siguientes. Para la ácida de sodio es de menos 467 kJ sobre mol, para el sodio es de 0 kJ sobre mol y para el gas de nitrógeno es de 0 kJ sobre mol.
y metiéndolos en la fórmula, sumando primero los productos y sumando primero los reactivos, las entalpías de los reactivos, nos queda que la suma de las entalpías de los productos es de 0 y la suma de las entalpías de los reactivos es de menos 934. Restamos 0 menos 934 y nos da un 934 kilojoules positivos, lo cual significa que esta reacción es endotérmica, ya que pues necesita calor. Una entalpía de reacción positiva significa que es endotérmica. Después, para la siguiente reacción, vamos a hacer el mismo proceso. Tenemos aquí las entalpías de formación de cada uno de los 5 componentes de esta reacción. Para sodio tenemos que es 0 kJ sobre mol. Para el nitrato de potasio tenemos que es menos 494.6 kJ sobre mol. Para el óxido de potasio tenemos que es menos 361.5 kJ sobre mol. Para el óxido de sodio tenemos que es menos 414.2 kJ sobre mol y para el gas de nitrógeno tenemos que es 0 kJ sobre mol. Entonces, bueno, si sumamos las entalpías de formación de nuestros productos, nos da que tenemos un total de menos 2.432.5 kJ y la suma de las entalpías de nuestros reactivos es de menos 989.2. Entonces restamos menos 2.432.5 menos 989.2 y nos da una entalpía de reacción de menos 1.433 kilojoules. Es muy importante saber que al momento de calcular las entalpías se está multiplicando el número de moles por la entalpía de formación de un mol. Por eso aquí cuando tenemos las entalpías de formación nos dice que es tantos kilojoules por cada mol, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más aclarando eso por si tenían dudas aquí en el procedimiento, ¿verdad? Y pues bueno, o sea, tenemos aquí en la segunda reacción una entalpía negativa, lo cual significa que es una reacción exotérmica, o sea, que expulsa calor. Y pues bueno, para sacar la última entalpía de reacción, para la última reacción, pues tenemos que nuestras entalpías de formación son de menos 361.5 kJ sobre mol para el óxido de potasio, menos 414.2 kJ sobre mol para el óxido de sodio y menos 910.7 kJ sobre mol para el óxido de silicio. Y bueno, pues para el polvo de silicato, que es el conjunto de los dos productos, pues tenemos que para el K2O3 tenemos K2O3 silicio, tenemos menos 1540 kJ sobre mol y para el Na2O3 silicio tenemos menos 1525 kJ sobre mol. Hay que entender que, pues bueno, los productos en conjunto se le conoce como el polvo de silicato, ¿verdad? Y pues bueno, si sumamos otra vez, como en los ejercicios pasados, la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos, tenemos que la suma de las entalpías de productos nos da menos 3065 y la suma de las entalpías de los reactivos nos da menos 2597.1. Y pues bueno, ya al momento de restar la entalpía de los reactivos de las entalpías de los productos, o sea, productos menos reactivos, nos queda que tenemos una entalpía de reacción de menos 467.9 kilojoules. Esta entalpía, pues como nos está dando negativa, significa que es una reacción exotérmica, o sea, que expulsa calor. Y pues bueno, ahora vamos a conseguir la entropía de cada una de nuestras reacciones. La entropía es el cálculo del desorden en una reacción y entonces pues el proceso para encontrar las entropías es muy similar. Pues primero ocupamos las entropías de cada uno de los compuestos y tenemos que, pues para la primera reacción, tenemos que la entropía de formación para el ácido de sodio es de 70.5 joules sobre mol por Kelvin, para el sodio es de 51.3 joules sobre mol por Kelvin y para el gas de nitrógeno de 191.6 joules sobre mol por Kelvin. Y pues bueno, la fórmula para encontrar la entropía de reacción es igual a la suma de las entropías de los productos menos la suma de las entropías de los reactivos. Y pues haciendo ese proceso nos queda que la entropía de reacción es de 536.4 joules sobre mol por Kelvin. ¿Y por qué significa esto? Si tenemos una entropía positiva, significa que la reacción se está desordenando, lo cual tiene sentido
porque pues vemos cómo partimos de algo que estaba junto y se separa. Entonces, pues estamos haciendo desorden, ¿no? En la reacción. Y pues bueno, para la siguiente reacción es el mismo proceso. Tenemos las entropías de formación aquí a nuestra izquierda. Aquí las podemos ver: 51.3, 133.1, 94.14, 75.1 y 191.6. Metemos todas esas entropías en nuestras fórmulas, las sumamos, o sea, hacemos la suma de las entropías de nuestros productos y se la ajustamos a la suma de nuestras entropías de los reactivos. Hacemos lo mismo. Si tenemos un coeficiente aquí, tenemos que multiplicarlo por la entropía correspondiente de ese compuesto. Y pues bueno, pues ya una vez haciendo eso, nos queda que la entropía de reacción de la segunda reacción es de menos 117.96 joules sobre mol por Kelvin, lo cual significa que la reacción se está ordenando. Y pues después, para la última reacción, tenemos que, haciendo el mismo proceso, metiendo las entropías de formación en la fórmula, así como lo hicimos en las otras demás, tenemos que nuestra entropía de reacción es de menos 45.88 joules sobre mol por Kelvin, lo cual significa que la reacción se está ordenando, perdón. Y pues bueno, para la última reacción vamos a hacer el mismo proceso. Tenemos las entropías de formación aquí a nuestra izquierda y las vamos a meter en la fórmula, así como en las reacciones pasadas, y nos queda que tenemos una entropía de reacción de menos 45.88 joules sobre mol por Kelvin, lo cual significa que la reacción se está ordenando, ya que la entropía mide el desorden. Entonces, si tenemos desorden negativo, pues significa que nos estamos ordenando. Y pues bueno, finalmente vamos a conseguir la energía libre de Gibbs, que se consigue a través de la entalpía de reacción y la entropía de reacción, que ya conseguimos en los pasos anteriores. La energía libre de Gibbs nos ayuda a saber si una reacción es espontánea o no espontánea. Entonces, la fórmula para conseguir la energía libre de Gibbs es: energía libre de Gibbs de reacción es igual a la entalpía de reacción menos la temperatura en Kelvin por la entropía de reacción. Es muy importante darnos cuenta que tenemos que poner todo sobre las mismas unidades, o sea, todo en kilojoules o todo en joules. Y para estos casos, pues elegimos ponerlas todos en kilojoules. Y entonces, bueno, agarramos nuestra entalpía de reacción de la primera reacción, la metemos aquí, que es 934 kilojoules, le restamos la temperatura en Kelvin, que es 25 grados centígrados, o sea, más 273, que nos da 298 Kelvin, y se lo multiplicamos por la entropía ya en kilojoules, ¿no? Que fue dividirla entre 1000 porque la teníamos en joules en los procesos pasados. Y nos queda que la energía libre de Gibbs es de 774.15 kilojoules, lo cual significa que es una reacción no espontánea. Una energía libre de Gibbs positiva nos dice que es una reacción que necesitamos nosotros provocar, que no sucede por naturaleza. Y tiene sentido, porque aquí necesitábamos una corriente eléctrica para hacer que esta reacción sucediera. No es una reacción que sucedía naturalmente. Y pues bueno, las siguientes reacciones es el mismo proceso. Agarramos nuestras entalpías de reacción y nuestras entropías de reacción y las metemos en la fórmula. Y para la segunda reacción nos queda que la energía libre de Gibbs es de menos 1397.8479 kilojoules, lo cual también tiene sentido porque es una reacción espontánea, lo cual sucede automáticamente. Nosotros no tenemos que hacer nada, sucede por naturaleza esa reacción, lo cual es beneficiente porque pues en el momento de tener la bolsa de aire, nosotros queremos nada más que la primera reacción sea no espontánea, solo queremos controlar la primera reacción, queremos que las siguientes reacciones sucedan solitas, sin que nosotros le estemos manipulando ni metiendo nada. Y para la última reacción es el mismo proceso. Tenemos nuestras entalpías de reacción, nuestras entropías de reacción y nuestra temperatura, la metemos, y la última reacción también nos da un número negativo, nos da la última energía libre de Gibbs, disculpen, nos da que es de menos 454.22 kilojoules, lo cual significa que es una reacción espontánea. Y pues bueno, eso sería todo para conseguir nuestros cálculos termodinámicos. Cálculos estequiométricos involucrando gases. ¿Cómo saber cuánta ácida de sodio necesita una bolsa de aire? Para saber esto necesitamos primero conocer la velocidad final a la que tiene que inflar la bolsa de aire. Para esto utilizamos la fórmula de la aceleración, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado.
solo que velocidad inicial obviamente sabemos que es 0, sobre 2d, que es la distancia. Sabemos que tiene que acelerar, la bolsa de aire tiene que inflarse a una velocidad de 89.4 metros por segundo. Entonces ponemos ese valor como velocidad final y la velocidad inicial obviamente es 0 porque está en reposo, y la distancia que es de 0.3 metros. Entonces, utilizando ahí los cálculos, sabemos que la aceleración ahora, para saber la fuerza en la que, o sea, que va a ejercer la bolsa, utilizamos la fórmula de la fuerza, que es masa por aceleración. Sabemos que la masa, o sea, el peso de la bolsa de aire en sí es de 2.5 kilogramos y la aceleración que habíamos calculado anteriormente. Entonces lo sustituimos todo en la fórmula y tenemos que 2.5 kilogramos por 13.300 metros por segundo cuadrado es igual a 33.300 newtons. Para calcular la presión, utilizamos la fórmula de presión, que es fuerza por área. Ya habíamos calculado la fuerza y tenemos el área de la bolsa, que es el volumen de la bolsa, que es 8.756 centímetros cúbicos. Sustituyendo, obtenemos que la presión en la bolsa es de 0.3333 atmósferas, pero esa es la presión manométrica, no es la presión completa, o sea que es simplemente una presión parcial de lo que está sucediendo. Ahora, para calcular la presión absoluta, necesitamos sumar la presión manométrica más la presión atmosférica. Simplificando y aproximando los datos de la presión manométrica, tenemos que es de 0.3, y suponiendo o asumiendo que la atmósfera está simplemente a una atmósfera de presión atmosférica, tenemos que la presión absoluta es 1.3 atmósferas. El número de moles se puede calcular por la fórmula de los gases ideales, que es presión por volumen sobre la constante de los gases por temperatura. La presión ya habíamos calculado que es 1.3 atmósferas, y el volumen, asumiendo que es 60 litros, que es la mayoría, o sea, la medida de volumen que tiene la mayoría de las bolsas, sobre la constante de los gases, que es 0.0821 por 298 Kelvin, que es la presión ambiente. Y eso nos da que se necesitan 3.2 moles. Y ahora, para calcular la masa, o sea, la cantidad de ácida de sodio que necesita la bolsa de aire, utilizamos la fórmula de reflexión. ¿De qué manera las reacciones químicas que se generan en las bolsas de aire pueden salvar vidas? Esta es una pregunta muy simple, porque el propósito en sí de la bolsa de aire es salvar vidas. O sea, la reacción química libera tanto nitrógeno que, o sea, cuando se infla la bolsa, puede permitir que desacelere el cuerpo de una persona en el momento de un choque. Entonces, básicamente es un vivo ejemplo de cómo las reacciones químicas pueden salvar vidas. ¿Qué precauciones hay que tener con los reactivos y productos que se llevan a cabo en las bolsas de aire? La principal precaución es que los reactivos y productos son generalmente son tóxicos para el ser humano. Entonces es muy fácil que ocurra como que algún accidente o cualquier cosa, porque simplemente se tienen sustancias tóxicas y nocivas para la salud. Por eso hay que tener cuidado con el manejo de esas sustancias. ¿Cuál sería la manera de disponer residuos de las bolsas de aire de los autos que dejan de funcionar para evitar que este tipo de sustancias contaminen al medio ambiente? Pues las reacciones en sí
es contaminante. Entonces, cuando se utiliza una bolsa de aire, es importante no simplemente botarla, sino que las bolsas de aire pueden ser reutilizadas y recicladas. Entonces, por ejemplo, o sea, en un choque, las bolsas de aire pueden ser reutilizadas para su uso en algún otro choque, o pueden ser como arregladas, por ejemplo. Entonces, para que no contamine el medio ambiente en sí, simplemente hay que reciclarlas o hay que encontrar la manera de deshacerse de ellas de la manera apropiada. Soy Jimeno Martínez y este es mi mensaje sobre el proyecto. La verdad es que antes de iniciar mi investigación yo pensé que las bolsas de aire estaban contenidas de aire, las cuales eran las que te protegían del coche. Pero al momento en que empecé la investigación y al profundizar mis conocimientos me di cuenta que la sustancia que contenía era más que nada un aire de nitrógeno, el cual nos protegía de causar daños tanto físicos como psicológicos a nosotros. Siento que es muy importante conocer las diferentes sustancias que contienen las cosas que nos rodean día a día, ya que, como en el caso de las bolsas de aire, algunos de los elementos usados para provocar que ésta se infle pueden ser tóxicos para nuestra salud y no los podamos manejar de manera correcta. Lo cual, por eso es que yo pienso que es bueno conocer las sustancias que contienen las cosas que nos rodean. En especial ahora que la tecnología va evolucionando, estas contienen reacciones químicas de las cuales no estamos conscientes que tienen. Y al producirse una falla técnica o algo nos pueden causar daño en la salud. Más que nada, conocer todos los efectos que pueden tener las reacciones químicas a nuestro alrededor es para proteger nuestra salud y así ir creando nuevas maneras de que la vida sea más fácil para todos. Gracias. Hola, soy Alejandro Figueroa Cruz y pues bueno, quiero compartirles un pequeño mensaje que me dejó este proyecto. Pues primeramente, antes de hacer este proyecto no me había puesto a reflexionar cómo la química está literalmente en cada cosa que hacemos. Me había venido a la mente con otras materias, física, mate, pero química nunca se me había ocurrido que estuviera tan presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, y en el caso de las bolsas de aire nos enseña cómo es importante entender los elementos y los compuestos con los que estamos trabajando, pues como en las bolsas de aire hay algunos compuestos que son peligrosos de usar, o sea que si nosotros no tenemos cuidado al momento de hacerlos reaccionar, o sea, si por ejemplo la primera reacción donde, donde metemos el ácido la ácida, perdón, de sodio, o sea, si dejáramos esa primera reacción nada más así, pues acabaríamos con algunas sustancias que son muy peligrosas para el ser humano, ¿no? Entonces por eso es muy importante saber utilizar pues la materia, los compuestos, para asegurarnos de que estamos obteniendo el resultado que estábamos buscando al principio, que aquí era generar mucho gas de una manera rápida, y asimismo, o sea, pues asegurar el bienestar del ser humano, ¿no? Entonces, pues sí, me deja mucha reflexión esta actividad porque nos hace dar cuenta cómo podemos usar la química para lograr cosas que a lo mejor con otras materias o con otros estudios no se podría. Porque, por ejemplo, antes de hacer esta investigación, yo pensaba que las bolsas de aire, pues más que todo utilizaban la física más que la química, ¿no? O sea, que era algo que inflaba, pero no, o sea, es una reacción química y es una manera muy inteligente de lograr un objetivo porque es una manera muy rápida de generar gas y pues eso es lo que estaba buscando en este problema. Entonces, por eso, pues es importante entender cómo funcionan los compuestos para, para poder alcanzar pues objetivos, ¿no? Que estábamos pensando al principio. Pero pues bueno, eso es lo que me queda de reflexión. Se los agradezco, muchísimas gracias. Saludos. Bueno, yo soy Ivonne García y en lo personal creo que es de suma importancia que se conozcan las propiedades y transformaciones de la materia, primero que nada porque en la mayoría de los casos las personas piensan que este acto de la bolsa de aire ha sido un proceso sin calcular que salió de la nada. Sin embargo, para poder realizar esta gran innovación se tuvo que realizar un largo proceso y también creo que es importante puesto que puede resultar útil en la creación de otros inventos que puedan servir
ya sea para la seguridad o para algo más. Gracias. Hola, soy Daniela y este es el mensaje que me gustaría dar sobre este proyecto final de química. Es importante que conozcamos las propiedades y las transformaciones que puede sufrir, que puede tener la materia, ya que con él podemos hacer inventos que salven millones de vidas, así como lo vimos con las bolsas de aire. Al principio empezamos con solamente 3 sustancias que al final se convirtieron en gas de nitrógeno que hicieron posible que se salvaran las vidas de personas que chocaron y que sufrieron un accidente automovilístico. Entonces, si esto se pudo lograr con las bolsas de aire, podríamos lograr muchísimas más cosas que salven vidas y que nos ayuden a facilitar cosas que nos suceden y a resolver problemas de la vida diaria. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Es importante porque, o sea, para empezar, así podemos asegurar el buen funcionamiento de una bolsa de aire, que es un dispositivo que puede salvar vidas. Entonces, también es importante porque si sabemos cómo se comportan los reactivos, cómo funciona, podemos evitar algún tipo de accidente. Podemos, para empezar, que los reactivos y productos sean tóxicos en sí, nos puede, ser más prevenidos de, como de qué hacer en el momento de un choque o cuando estemos en contacto con una bolsa de aire, o cómo podemos simplemente solo manejar ese tipo de cosas. Podemos advertir a los demás, podemos ser más prevenidos, solo con el simple hecho de conocer cómo funciona y de qué hace cada cosa. También nos puede hacer hábiles en el momento de algún accidente, saber qué hacer, prevenir a los demás. Podemos simplemente ayudar a alguien en caso de algún accidente, podemos saber qué hacer si alguien está intoxicado con alguno de estos reactivos. Y eso es importante, es solo el hecho de saberlo, porque es algo con el que la mayoría de personas o de conductores tienen contacto casi todos los días. Y no saber esto, con lo que tienes ahí enfrente de tu pecho, es como negligente. Se puede simplemente, solo con conocer todo eso, puedes simplemente evitar una tragedia mayor.